Hola amigos, ¿cómo están? Estamos transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México en el World Trade Center. Esto es Hablemos Derecho. Por supuesto, soy el maestro Soyexin Chacón. Y recuerden ustedes que Hablemos Derecho es el órgano de difusión del Programa Nacional de Asistencia Jurídica, que es una fundación que brinda asistencia legal gratuita en beneficio de personas en situación de vulnerabilidad y que además difunde la cultura de la legalidad. Eso hacemos, además de las redes sociales, por supuesto, todos los jueves a las 9:30 de la mañana, a veces un poquito pasadas, pero siempre transmitiendo en vivo temas interesantes, temas que son de verdad importantes para todos y cada uno de ustedes. Hoy no es la excepción y bueno, como ustedes lo pidieron, tenemos un invitado especial que nos acompaña de nueva cuenta. No hace mucho vino a hablar acerca de la reforma fiscal 2020 y nos encargaron que habláramos acerca de un tema específico que tiene que ver con la responsabilidad de los socios en las sociedades mercantiles. Y bueno, ¿quién mejor que el maestro Jesús Milla Arufe, que bueno, ya ustedes lo conocen y que hoy nos acompaña nuevamente? Jesús, un No, placer. muchas gracias por la invitación. Y la verdad, cuando me propusiste este tema, yo dije, sí, vámonos, yo creo que en un programa, y a lo mejor no lo logramos, ¿eh? Fíjate que dentro de las grandes modificaciones que se hicieron en esta nueva, en la 4T, realmente no se puede hablar de un solo tema en forma específica. Siempre va unido de una serie de situaciones alrededor de varios artículos, Código Fiscal de la Federación, ISR en forma específica, y obviamente pues todo lo que va con la posibilidad de la extinción de dominio, las obligaciones, la pérdida a lo mejor hasta del patrimonio. Entonces estamos hablando de algo realmente muy complicado, ¿no? Pero bueno, vamos a tratar de hacerlo. Esto obviamente estamos hablando de las personas morales. Las personas morales, al igual que al igual que las personas físicas, todas las contribuciones, las leyes que hablan de las contribuciones, hablan de la obligación de personas físicas y de personas morales. Todos sabíamos, o todo mundo se va a proteger a la persona moral, cuando la persona moral no es la que tiene la discrepancia fiscal, no es la que decide sus obligaciones, sino realmente sus integrantes, ¿no? Claro, es una ficción jurídica, es una ficción legal que surgió, pues, un poco la gran revolución económica que hacía necesario que los socios, los inversionistas, no tuvieran tanto riesgo al emprender un negocio, de tal suerte que crearon esa ficción jurídica que es la persona jurídica, la persona moral, que tiene patrimonio propio, nombre, nacionalidad, domicilio, pero que pues es una ficción legal, ¿no es así? Claro, y fíjate que eso que estás hablando, cuando hablamos de personas morales, pues no estamos hablando sino lo que nos marca el Código Civil, que empieza desde la nación, los municipios, los organismos descentralizados, sociedades civiles, sociedades mercantiles, sindicatos, asociaciones. Estamos hablando de todo eso que hablas tú, un ente jurídico, ¿sí me explico? Que va obviamente a ser obligado ya por sus integrantes. Normalmente los socios, o sea, tú eres socio de tal empresa. Bueno, la pregunta es, ¿qué obligaciones tengo yo como socio ante esa persona moral? Y ante la autoridad. Bueno, pues resulta de que ahora los nuevos cambios que vamos a ver, pues empieza con una serie de obligaciones de quién es la persona física o moral que es integrante de la persona moral, cuál es su RFC, cuál es su domicilio, cuál es su situación fiscal, y si toma o no decisiones a partir de su compromiso con estar en esa persona moral. Entonces, es un problema realmente que se tiene que ir atajando. Hicieron modificaciones muy fuertes en el artículo 27 del Código Fiscal, que es la obligación de inscribirse en el Registro Federal de Contribuyentes. Anteriormente, ese registro decía, están obligados a inscribirse las personas morales todas, y las personas físicas que tengan la obligación de expedir comprobantes o hacer declaraciones periódicas. En 2014 le agregan la situación de que todo el que tenga una cuenta bancaria
tiene que estar inscrito. Y ahí empieza el mundo de la persona física a la discrepancia fiscal. O sea, tienes tarjetas de crédito, estás inscrito. ¿De dónde pagas si no estás inscrito? Entonces, si no estás inscrito, la autoridad te inscribe. ¿De acuerdo? Entonces, empiezan a agarrar a la persona física, que es la integrante importante de las personas morales, con excepción de la fusión y la escisión, que es una parterogénesis, es la única sociedad que nace de sí misma por una decisión interna. Todas las demás son formadas por personas físicas, ¿de acuerdo? Absolutamente todas. O por entes económicos, como sería, el ente económico sería el fideicomiso también, que puede ser nombrado por instituciones, ¿no? Entonces, pues yo quisiera, si tienes alguna duda, pues yo quisiera empezar parcialmente con lo que es la obligación de inscribirse, nada más para que veamos ahí, y después unirlo con el artículo 26 del propio código, que es de la responsabilidad solidaria de los socios. Claro, que ese es un poco nuestro tema y que bueno, la verdad es que viene el cambio bien fuerte porque por tradición las personas morales, las personas jurídicas, no tenían responsabilidad los socios más que su aportación. De hecho, lo dice la ley de sociedades mercantiles, que en el caso de la sociedad anónima, por eso la mayoría de los empresarios optan por esta figura jurídica de que solamente su responsabilidad queda limitada hasta el monto de su aportación. Es decir, no arriesgan su patrimonio, no tienen mayor responsabilidad que su aportación. Entonces, aportaban y automáticamente quedaban responsabilizados, pero hasta el monto de su aportación. Y ahora es diferente. Ahora es diferente, fíjate. Déjame nada más ubicarme para que nosotros podamos ver esta parte. Ok. En primer lugar, existe una modificación muy fuerte en el artículo 27 del Código, en el cual una reforma importante dice: en materia de registro federal de contribuyentes se estará en la siguiente, y vamos a hablar de los sujetos y obligaciones. ¿De acuerdo? Estamos hablando de que hay una parte A, una parte B, una parte C y una parte D. O sea, estamos hablando de un artículo que abarca muchísimo. De eso tenemos, en primer lugar, tienen que tener lo que es la prueba del cumplimiento de obligaciones. O sea, lo que originalmente se inició para todos los que quisieran ser proveedores del erario público era una opinión de cumplimiento. O sea, si yo quería ser proveedor de alguna dependencia, tenía yo que sacar Sí, que era un trámite. del cumplimiento, para que vieran que en ese momento yo tenía todas mis obligaciones cubiertas. Perfecto. Era como un resumen de todo. Ándale, sí, no, este señor no tiene, no, pues que debe tal cosa y que está inscrito a él y no ha pagado. Ahí sale. Ahí sale. Entonces, cosas que pues los que estamos inscritos nunca vigilamos o no le pedimos al contador que lo haga. Entonces, después tenemos citar cuál es el RFC, que obviamente, si hablamos de la persona física, primero, pues casi podríamos hablar que tiene obligación de pagar el impuesto los impuestos a partir de la concepción, porque existe un representante legal que es el albacea que va a pagar por cuenta de él, que también puede ser socio o accionista, puede heredar o recibir en universal o en legado una acción, una serie de acciones de una empresa, y entonces el representante se va a encargar. Después, obviamente, habla de ciertas obligaciones del residente en el extranjero, pero bueno, no. La parte B, que habla de catálogo general de obligaciones, habla cuáles son las obligaciones que tienen todas las personas físicas o morales, inscribirse en el RFC. Otro, aviso de un correo, teléfono y medio de contacto. ¿Qué es como es el buzón tributario? Pues ese es el medio de contacto, que en ocasiones he platicado con algunos abogados fiscalistas y les digo, ¿por qué no han puesto como domicilio el correo electrónico? Porque pues no todo mundo lo hace por ahí, sí, claro. Y más la autoridad. Después tener un domicilio fiscal. Es muy interesante esto del domicilio fiscal, porque resulta que ya te pueden localizar
desde la nube. Si estás hablando, No, claro, quiero poner mi domicilio. Google Maps, Google Earth, exactamente. claro, ¿no? Ya tú puedes- Porque muchas veces daban de altas sociedades en lotes. Fantasmas, ¿no? Fantasmas. Sí, claro. O sea, sociedades que no tenían realmente un lugar para cumplir con sus obligaciones. Que de hecho es grave, si va la autoridad y quiere hacer una visita y no encuentra el domicilio, eso es una cuestión complicada, ¿no? Ya platicaremos en otro, que es la cancelación de los sellos digitales, que es la forma que tiene La uno presión, de recibir. ¿no? Exactamente. Ahí, por ejemplo, pues ya con eso la localiza. ¿De acuerdo? Entonces, esa geolocalización que le llaman, ¿no? Después tiene que sacar una firma, una fiel, ¿no? Que le llaman. Y esa firma, por supuesto, esa firma que tiene que ser la que él va a hacer con una clave, tiene que ir a la Secretaría de Hacienda, tanto la persona física como el representante legal de la sociedad, y ahora los socios y accionistas, porque tienen que estar inscritos. Y vamos a ver más adelante que a los notarios en cualquier acta deben de cerciorarse de que la veracidad de cada uno de los socios. Y fíjate que antes no pasaba, antes alguien podía constituir una sociedad, una asociación, y bueno, no era requisito que Así estuvieran es. inscritos. Ahora, no sé hace cuánto tiempo, pero 2 años, yo sé, 1 año, y exigen que estén dados de alta en el registro. A partir de 2014, que fue un cambio muy fuerte, pero no como el de este año. O sea, No, este año es este año es no, impresionante. sí, sí, sí. Este año quieren que los que no pagan impuestos empiecen a pagar. Claro. Por supuesto, empiecen a pagar. Desgraciadamente, al meter todo esto de la situación bancaria, pues es muy fácil que gente que nunca ha pagado, como serían los que están en los mercados, los ambulantes, Sí, los tianguistas. que la autoridad sabe dónde están y quiénes son, pues resulta que, pues no sé por qué situación no quieren agarrarlos. Yo me quiero imaginarme que es una situación política. Es una cuestión social, ¿de acuerdo? ¿no? Bien. Después tenemos dentro del catálogo de obligaciones el libro de socios y accionistas. Como hemos platicado tú y yo, ese libro es el único documento que tiene la sociedad que puede demostrar quién es el socio accionista, no así el propio documento que te hace integrante de una persona moral. Antes había una cédula o no. No, papelito, ¿no? bueno, lo que ¿cómo se pasa es llamaba? que eran cupones, Cupones. te daban Ajá. bueno, pues obviamente tu inscripción, te daban tu documento y una serie de cupones para retirar, ¿no? Situación que obviamente tienes que tener ese documento, sobre todo si eres persona moral, SA, porque en ese caso la acción es un título de crédito que puedes Exacto. transmitir Las por acciones. las acciones, ya sea en forma absoluta, como garantía o en procuración, ¿no? Okay. ¿Sí me explico? Entonces, es importante este libro de socios accionistas. Entonces, aquí empiezan a hacer la obligación solidaria por parte de quien dirige a la empresa y quien es realmente el órgano que dirige la empresa. ¿De acuerdo? Que cada vez que existe y que existe una asamblea, los socios y cerciorarse de su registro federal de contribuyentes, de su situación fiscal, de que no estén dentro de la lista del 69D o 69 bis del Código Fiscal que se refiere a la expedición o recepción de comprobantes apócrifos, y vamos a llamar apócrifos porque pues, no puede decir que no existen porque la autoridad les dio un certificado, y que tampoco existen las sociedades porque la autoridad les dio su RFC, ¿no? O sea, eso no es así. Después, para todo cambio de socios, Hay que protocolizar. no hay que nada más eso. O sea, registrarlo. si tú me vas a vender una acción, yo tengo que checar qué acción estoy recibiendo y de qué persona moral. Y eso además genera una contribución. Eso, bueno, aparte, la enajenación de acciones, obviamente, si es entre personas físicas, obviamente se tiene que hacer un dictamen de enajenación de acciones. ¿De acuerdo? Entonces, eso lo hace el contador. Y si es una enajenación de acciones de una persona moral a otra persona moral,
bueno, se determina la utilidad o pérdida en la enajenación de acciones, que es un valor muy especial que hay que hacer, ¿no? Después habla de lo que ya platicamos hace rato, de la fusión o escisión. O sea, hablamos de la fusión, es un matrimonio fiscal, o sea, ya sea que la fusión sea por absorción, ¿sí me explico? O sea, Sí, que ¿sí una me absorbe explico? a la otra, ¿no? Sí, o tú y yo, dos sociedades, creamos Que una nueva, claro. una nueva. Obviamente los socios de aquí van a formar parte, etcétera, ¿no? Y la escisión, que es una parterogénesis que sale de la misma persona y tiene sus requisitos para que nosotros podamos estar garantizados y que no se considere una enajenación. Si fallamos, entonces toda la transmisión que se hizo se tiene que manejar como enajenación. Después tenemos las actas constitutivas y de asambleas. Fíjate, las asambleas pueden ser ordinarias o extraordinarias, ¿estás de acuerdo, no? Claro. Entonces, hay unas que tienen que ser notarizadas. Vamos a hablar de las extraordinarias. Y algunos hablan de ordinarias que no deben de estar porque a lo mejor en tus estatutos no pones que para cambio o enajenación de acciones no se hagan extraordinarias. Sin embargo, la autoridad para esa transmisión ya está manejando que se notarice. ¿De acuerdo? Que tenga una fe pública. ¿Qué pasaría si no se Bueno, protocoliza? pues nomás te quiero decir una cosa. Tú me vendes una acción, yo te tengo la obligación de que el precio que me pongas por acción, retenerte el 20%, como pago provisional, ¿sí? O dices, oye, es mucho el 20%, entonces dile a tu contador que meta un escrito a la autoridad que él va a dictaminar la operación. Entonces dictamina la operación para ver cuánto se gana y qué impuesto sería. Si es menos del 20%, pues ese es el que se paga. Pero es un pago provisional, que aunque tú aceptes el 20%, cuando hagas tu declaración anual, tiene que haber cuánto ganaste, cuánto perdiste a partir de los números de la persona moral en la cual fuiste integrante. Y el resultado final, ¿no? Y el resultado, pero casi nadie lo hace. Y ahora con estos avisos se van a la declaración anual de todos los que transmitan un documento en el cual eres integrante de una persona moral, que puede ser contribuyente o no contribuyente, también. ¿Sí me explicó? Porque es independiente. ¿Ok? Bien. Entonces, ya todas las actas, la acta de asamblea ordinaria, pues inclusive la de ordinaria que se levanta, tiene que levantarse con todas las obligaciones que ya veremos en el artículo 26. Porque estamos en el 27. ¿Cuáles son las obligaciones para irnos al 26 de quien dirige esto y de que yo, socio, hasta dónde soy responsable de eso? Que pues es propiamente nuestro tema, ¿no? Claro. Y fíjate, después tenemos, ya vimos la parte de las obligaciones. Ahora, ¿qué facultades tiene la autoridad? Esto es dentro del RFC. ¿Qué facultades? Pues todas relacionadas con las obligaciones de los contribuyentes. ¿De acuerdo? Obviamente, hacer visitas domiciliares para ver qué domicilio es. Y esa visita domiciliaria es una facultad discrecional de la autoridad o necesita alguna evidencia, algún motivo? En principio es discrecional. Tú te das de alta y ya sabes que te van a hacer una visita. Teóricamente te avisan cuando van a ir. Porque se supone que todo acto de autoridad debe estar fundado y motivado. Sí, pero con esta situación, al ponerlo en las obligaciones que tiene el inscribirse, pues automáticamente está diciendo que la facultad de la autoridad es hacer visitas domiciliares. Cuando quiera. Ahora, tenemos que entender algo. Aquí empezamos, la autoridad empieza a legislar no tanto con leyes, sino también empieza a legislar con la forma de llevarlas a cabo. Cuando una ley te dice que va a expedir reglas de carácter general para el mejor cumplimiento de esa situación, ahí puede poner que puede llegar cuando quiera. ¿Por qué? Porque no está metiéndose con elementos de la relación tributaria, sujeto, objeto, base, tasa o tarifa. Entonces, ahí no se mete con ningún elemento de la relación, sino se mete en que puede checarte. Porque necesita ver
otro asunto que llegó, la materialidad de la operación. O sea, que realmente puedas hacerlo, la operación. Eso también te lleva a un problema. Yo tengo un cliente que se dedica a venderle a los laboratorios la maquinaria para que los comprimidos tengan esa parte de plástico y de metal para evitar humedades. Claro. Ándale, humedades. Bueno, pues resulta que me lo piden a mí, lo pido al extranjero, voy haciendo la transacción así, y cuando llega la maquinaria le digo al extranjero, entrégasela. Entonces dice la autoridad, yo no te veo que tengas un almacén, yo no te veo que tengas una bodega donde esa máquina llegue y la entregues. Oye, espérame tantito, yo pido que la entreguen. Oye, esta maquinaria, entrégala. ¿Sí me explico? Sobre todo en la compraventa, pues no necesariamente tienes que hacer la entrega material tú. No, claro. Tú puedes, sí, entonces, pero la autoridad está acá atrás y en cualquier momento puede checar si existe materialidad. ¿De acuerdo? También habla del concepto de domicilio fiscal, que básicamente es el mismo, ampliado con todo lo que ya hemos platicado. ¿De acuerdo? Después nos habla, obviamente, de la obligación de inscripción en el SAT. O sea, él puede cerciorar si realmente estás inscrito. Y sí es muy fácil. Sí, es muy fácil. O sea, claro. realmente la autoridad aquí, debe de saber en cualquier momento de quién sea. De quien sea. A ver, institución bancaria, dame los registros federal de contribuyentes de todos los que están en tal sección o en tal parte, en tales domicilios que tengan RFC. ¡Fuap! Y ahí salen todos. Te metes al SAT y dice no está dado de alta. Vámonos. Una persona que trabaja en el mercado informal. Claro. Apertura una cuenta bancaria. ¿De dónde sacan su RFC? Entiendo, pues, fechas de nacimiento, cosas así, pero Le piden su INE o su IFE. pero la homoclave, Ahí viene. ¿ahí viene? Sí, claro, por supuesto. Okay. Y otra modo de checarlo que es todavía más contundente. ¿Sí me explicó? Que es la CURP. Claro. ¿Sí? Es la cuenta única que yo pensé que cuando la sacaron iba a ser tu número de cuenta bancario. ¿De plano? Me imagino, pues nomás imagínate. Que se utilice para Pues, todo. Por eso nomás es una hay una, clave única. claro, nomás hay una, ¿no? Dentro de las facultades, bueno, está la de aclaraciones y no me quiero ver más. Vámonos a los casos especiales que son en el caso de la letra D. Estamos hablando, obviamente, de los cambios de domicilio dentro de las facultades de la autoridad. Va a checar a dónde te fuiste y no te puedes cambiar cuando quieras porque si la autoridad ya inició facultades de comprobación. Uy, no, olvídate, claro. Otra, anteriormente, si tu domicilio estaba en una delegación política y te cambiabas a otra delegación política, de aquí a que llegaba la regional del sur con la del norte y la de oriente y la de poniente, la información se tardaba en llegar. Ahora ya no. Ahora te puede checar cualquiera. Sí, ya es un solo sistema, ¿no? Ya no hay... El sistema ya no se divide. nacional. Exacto. Haz de cuenta que tú tienes un cliente en Veracruz y te manda a pedir la oficina de Hacienda de Veracruz, el Servicio de Administración Tributaria, te manda a pedir datos y dices, yo qué tengo que ver allá. No, pues más te vale que lo contestes, si no te multan. Aunque Y sea las ya. multas son fuertes. Claro, está bien interesante. Fíjate que mucha gente no sabe todas estas cosas y piensa que su única obligación es tener el RFC y pues dar sus declaraciones, hacer sus declaraciones, las parciales, las mensuales, las anuales. Pero la verdad es que no entendemos muchas veces que no solo es eso, ¿no? Son un buen de cosas, avisar el cambio de domicilio, avisar los cambios socios en las personas jurídicas, todo ese tipo de cosas que la verdad es importantísimo Tu saberlo, situación ¿no? fiscal, tienes que tener una situación fiscal. Existen, me han platicado, sociedades que tienen accionistas, que ni tienen salarios, ni tienen honorarios, ni tienen actividad empresarial, no tienen nada y son socios y son ricos, ¿no?
Pues así están muchísima gente. ¿No? Sí, sí, sí. Empresas pobres, empresarios ricos. Ah, bueno, pues entonces ahora, con todos los cambios de la persona física, de la discrepancia fiscal, de la enajenación de comprobantes, de que chequen los socios y accionistas su situación fiscal, que tú no tengas un socio que de repente aparezca en la lista de los posibles adquirentes o vendedores de comprobantes. Sí, los factureros. Los esos, factureros, ¿no? con eso tienes para decirle o esto o lo tienes que informar. O, o los sellos te los cancelan y entra la responsabilidad solidaria para los socios. Y que van con su patrimonio, no el patrimonio de la empresa, sino el patrimonio del socio. ¿No? Ya lo veremos en la parte solidaria, porque esto es importante que lo entendamos primero. ¿Qué obligaciones tengo para ver cómo me hacen solidario? Fíjate, nosotros podemos, en un momento dado, ser hasta socios de paja. Anteriormente eran 5 socios. Sí, después se convirtieron en 2, ahora existen las sociedades unipersonales. Claro. Pero bueno, todavía existen muchas sociedades en donde hay socios que ya hasta se murieron, ya ni existen. Es más, quién sabe quién sea. Claro. ¿Sí? O ponen a la abuelita o a la esposa. Bueno, ante esto no está bien porque tú eres responsable de tu familia. Entre ascendientes y descendientes no existe muchos tabús con relación de quién es el ingreso. Si mi abuelita tiene dinero y yo soy el único nieto, el dinero es mío. ¿Sí me explico? Son prestanombres o lo que le llama la autoridad los testaferros. ¿Testaferros? Sí. ¿Quién no pone a la persona de limpieza de su casa con su RFC? A su amigo, al jardinero. O sea, por supuesto que sí, de esos hay un montón. Sí, hay muchísimos. Sí, lo das de alta y ya eres el responsable. Cuando va la autoridad y cheque este cuate, oye, pues este cuate no puede tener estos movimientos. Ve cómo viste, ve cómo eso, ¿sí? ¿Sí me explico? Vive, cosas así. Ese tipo de situaciones, obviamente, se van a empezar a dar porque ya, bueno, nunca ha existido, pero ahora menos el secreto bancario, ¿no? O sea, menos el secreto bancario. Sí, no, eso, antes se podía argumentar el secreto bancario. Oye, ya es todo. Nunca ha existido, pero ahora ya es automático, ¿no? Bien, entonces, ¿alguna sí, inquietud? Tenemos un comentario, Luis Ángel Valiente, saludos a mis queridos amigos Jesús Milla y soy Exin Chacón. Le mandas un saludo a Luis Ángel Valiente, Karen Albiter, saludos a los dos, Jesús Milla y Soy, abrazote, le mandas un abrazo, por supuesto. No, bueno, al señor Valiente lo mandamos a saludar de una forma especial, porque es un amigo de muchos años, un técnico muy, muy bueno, muy afamado y que, bueno, yo le tengo una gran estimación, por supuesto, a él y a su familia y a todas las personas que trabajan con él. Ok, entonces ya tenemos a las facultades, que es el cambio de domicilio, y al contribuyente no localizado. Ese es un verdadero problema, porque hay veces que llegas, ahora los edificios que hay, que llegas en la parte de abajo, ¿a quién viene usted a ver? ¿Y quién es usted? Pues yo vengo al piso fulano, a la oficina fulana, y vengo de la Secretaría de Hacienda. Oye, están buscando a fulano, dile que no está. Bueno, ya con eso. No localizable. Ya se acabó. ¿Qué tal? Ya. Entonces tienes que estarte checando que estés localizado. ¿Sí? Puede llegar la autoridad hasta dejarlo con el propio conserje. Y el conserje dice, yo no estoy autorizado. Que es bien común, ¿no? Que es bien común. Y si uno dice, oye, ¿por qué lo recibiste? Yo no. Eso ya no se vale. Ya tiene tiempo que no, pero ahora no, hombre. ¿Pero qué puede hacer una persona en esa situación? Va a la autoridad, oye, aquí estoy, hazme otra visita, ¿no? No, sí puede. Oye, aquí estoy, el cuate que llegó no está, bueno, vamos a irte a visitar. Y entonces es cuando llegan y pueden entrar a tus instalaciones y ver que tengas todos los elementos necesarios para prestar tu servicio. ¿Se pueden meter a tu computadora? No necesariamente, porque con eso, salvo que te pidan la contabilidad y le digas es un sistema electrónico, entonces meten. Que ya es lo de hoy, ¿no? Ya es, sí, ya... lo que pasa es que una cosa es lo que es tu elemento de trabajo, como sería el mío, donde tengo todas las conferencias o las pláticas o los resúmenes, como el que
estamos platicando, y obviamente, pues, salvo que lleguen contra mí y dicen, presta. Que te quiero decir una cosa, ¿eh? La autoridad sabe de ti a la hora que quiera. Y lo que quiera. No, a la hora que... Mira, este elemento, Sí. y con este es suficiente, ¿eh? No, pues ahí está todo. No, con este Nuestra sabe vida quiénes está ahí. son, Sí. si todo, hombre, eso no. Bien, después tenemos, dentro de estos casos especiales, tenemos el RFC de socios y accionistas. Bien, fíjate, aquí obviamente vamos a hablar desde el punto de vista de lo que es la ley del impuesto a la renta. Nosotros tenemos acciones, partes sociales que son para las personas, para las personas de asociaciones civiles, o sea, las personales, como la SDRL o es la asociación o sociedad civil, pero también tenemos instrumentos que nos hacen parte de un grupo, como es un club que puede ser una asociación civil, en donde yo no soy socio, pero soy parte integrante, ¿no? Entonces, ese es otro dentro de los casos especiales. Tenemos obviamente el RFC de socios accionistas, tenemos nuevamente el RFC de socios accionistas en dos fracciones, porque una te habla de una situación y otra te habla de las obligaciones que tienes. O sea, tienes que, la autoridad en los casos te puede solicitar toda tu información a partir de la persona moral. Porque como ya va a tener que casi todos los fedatarios públicos están obligados a informar y cerciorarse de quién va a firmar. ¿Se podría dar antes? No sé, yo creo que no. Pero que llega alguien y aquí ya está firmado todo. Aquí están socios y accionistas. Que es común. Normalmente mandan un abogado, Claro, ¿no? claro. De la notaría. O he visto a gente ya difunta que se levanta a firmar un acta, ¿no? Bueno, yo no he visto, pero me han platicado, ¿no? Sobre todo actas muy antiguas, ¿no? ¿Sí me explico? Ok. Qué complicado, ¿no? Sí, qué complicado. Qué complicado, ¿no? Bien, con relación al ISR, maestro Chacón, con relación al ISR, bueno, pues ya tenemos todo lo que es eso. Yo no sé qué tiempo tengamos para... Ya estamos cercanos, pero sí me gustaría que platicáramos acerca del cambio. Esta responsabilidad existía solamente en estos casos que dijiste tú, que no fuera localizable, la responsabilidad solidaria de los socios, ¿no? Toda la responsabilidad era de la empresa, se iba contra el patrimonio de la empresa, salvo que el año pasado, salvo que no estuviera localizable, no se hubiera inscrito en el RFC, y no me acuerdo qué otra cosa, pero Ahora ya no. automático. Imagínate esas personas morales que se dedican a vender facturas falsas, o sea, de operaciones inexistentes, que es realmente sobre los que van, porque todos los demás, pues hemos holgado mucho con relación a quiénes son nuestros socios, o nosotros hemos holgado mucho al ser socios de una persona moral y no checar. ¿Sí me explico? O sea, nos quedamos en la comodidad. Sí, claro. ¿Sí me explico? En la comodidad de que aquí está tu parte, sin problema. ¿De acuerdo? Entonces, y existen muchos, por ejemplo, existen muchos grupos de personas que manejan una empresa en donde 5 o 4 son los socios, y aparte esos socios tienen cosocios. O sea, imagínate tú a uno de los hombres más ricos del mundo que tenemos por acá, que todo el mundo puede pensar que es el más rico. ¿Él es el único? No, por supuesto que no. Él es representante de un mundo de personas. Claro. De un mundo de personas. Con tal de que diga, yo voy a entrarle aquí, ¿quién le entra?
Ahí van todos, ¿no? Pues yo le entro. Oye, que vamos a formar una constructora para hacer esto. Yo le entro. ¿Sí me explico? ¿Cuántos fideicomisos existen que están haciendo esos grandes edificios? ¿Sí me explico? Que aportan a un fideicomiso, que es un ente económico. ¿Sí me explico? No tanto como una persona moral, pero sí es un ente económico. ¿Sí? Que ponen dinero para que sea el edificio. Y no son propietarios de un departamento, ¿no? Sino de un certificado de participación inmobiliaria no amortizable. ¿Sí me explico? Que también, cuando tú vendes ese certificado, estás vendiendo una parte alícuota de un edificio. Claro. Es bien interesante eso. Tenemos un comentario. Trifino, mándame saludar. No sé si no lo ubico. Ah, bueno, no, lo que pasa es que Trifino está viendo el video. Pues Trifino se llama Jesús Milla. Y nos está viendo desde la Ibero. ¿Ah, sí? Sí, claro. Pues le Está desde la saludo. Ibero. Obviamente un cariñoso saludo. Claro que Se sí. me hace muy conocido, por supuesto. Muy bien. No, gracias. Qué bueno que estás viendo eso. Él es especialista en saludo. finanzas y trabaja ahí en finanzas en la Iberoamericana. Ibero. Entonces, es muy importante para él esto porque también es una institución, obviamente, que tiene que estar al corriente. Y él, como profesional, pues saber, ¿no? Sí, y bueno, pues finalmente obligado también, y bueno, pues es un tema, es una persona jurídica, y nuestro tema es particularmente la responsabilidad solidaria. Es decir, con la reforma de este año 2020, la autoridad fiscal se puede ir en caso de algún mal manejo o deudas fiscales, se puede ir no solo contra el patrimonio de la empresa, sino contra el patrimonio, lo cual es inusitado ahora. Antes era inusitado, pero se puede ir en contra del patrimonio de Claro, los mira, socios. aumenta una fracción décima del artículo 26, en el cual dice los socios o accionistas respecto de las contribuciones que se hubieran causado. Ya. Si nosotros unimos eso con la obligación de pagar a tiempo, y que si tú, por ejemplo, en el caso de la declaración anual de este 2020, que se refiere a 2009, tú en el mes de abril ya tienes tu declaración y la presentas, te pueden cancelar los sellos digitales. O sea, ya la obligación de pagar a tiempo y en tiempo ya va a todos. Socio y accionista será responsable de las contribuciones que se hubieran causado. Dice, en la parte del interés fiscal que no alcance a ser garantizado con los bienes de la misma. Si el patrimonio no alcanza con los bienes de la persona moral, entonces le dicen a los socios, como diría la señorita Laura, que pasen los socios, ¿no? Y sobre entonces dice, ¿sabes qué? Bien, ¿tú qué porcentaje de socio eres? El 10%. Pues le entras con el 10%. Porque solamente es hasta el monto de su aportación. Claro, por supuesto. También los representantes. Bueno, el representante tiene más aún porque es el que toma las decisiones. Ajá. Con él se pueden ir hasta con su patrimonio. Todo. Claro, todo su patrimonio. Claro. Por discrepancia fiscal, a ver de dónde sale, ¿no? Okay. La parte del interés que no alcance a garantizar, sin que la responsabilidad exceda de la participación del capital social de la sociedad durante el periodo de la fecha que se trate, cuando dicha persona incurra en cualquiera de los siguientes casos. No solicite la inscripción, cambie su domicilio sin presentar el aviso, después de haber sido notificado o antes de que exista la resolución, o que se realice después de que hubiera notificado el crédito y antes de que se haya cubierto ese crédito. O sea, no te muevas. No te debes de mover en lo que estás revisado. ¿Cuánto tiempo lleva la revisión? Pues no sé. Ahora, si la vamos a alargar, avísame dónde vas a estar. ¿Sí me explico? Y obviamente, pues prendes un foco. Y yo quiero imaginarme que dentro del buzón tributario, que es el medio de comunicación, pues también le van a avisar a los socios y accionistas, ¿no? Porque son los responsables solidarios. Claro. No lleve contabilidad. Desocupe local sin previo aviso o cambio de domicilio.
no sea localizado en el domicilio fiscal registrado. Omita enterar a las autoridades en los plazos que las leyes establezcan contribuciones que hubieran sido retenidas. Esto es criminal, porque es el IVA. Está salarios, está la retención de personas morales a arrendadores y a honorarios. O sea, estás hablando de que tú me vendes un producto y yo te retengo el IVA para enterarlo. Estás hablando de la compraventa. Estás hablando de todo. Esto de que tú me des el IVA para que yo lo pague, yo soy retenedor. Y esto es solidario responsable los socios y accionistas. Los tienen que revisar o tienen que estar muy atentos. Ahora, si les interesa también no perder el patrimonio que tiene esa persona moral, porque puede ser muy importante. Sí, por supuesto. ¿De acuerdo? Se encuentra en el listado del 64, del 69, cuarto párrafo, que es un listado que ubica en definitiva de haber emitido comprobantes que amparan operaciones inexistentes. ¿De acuerdo? Oye, fíjate que ahorita está en el listado una persona que yo le adquirí un producto hace 4 años. Estupendo. Tienes que, en un plazo de máximo 30 días, que ya puedes llegar hasta 50, de pagar o de aclarar. No te va a alcanzar el tiempo de aclarar, entonces paga, pelea. Claro, si después te lo regreso. Pero si es muchísimo o hay otros tipos de pecados, la extinción de dominio. Sí, claro. ¿Sí me explico? Entonces estás hablando de cosas muy fuertes. Se encuentra también en el artículo 69b, octavo párrafo, de no haber acreditado la efectiva adquisición de los bienes o recepción de los servicios, ni corregido su situación fiscal a pagar. No me interesa. Hace 5 años. Hace más de 5, hijo, pues tendrías que pelearlo fuerte por eso de la prescripción y la caducidad. Nomás falta que hayas comprado una maquinaria que estás depreciando, porque entonces te vas hasta el inicio de la compra de la maquinaria. ¿Qué tal? Porque ahí es en donde... Claro, es donde empezaste. Pero hay algo muy importante que a mí no me acaba de llegar. Dice, recibido comprobantes de uno o varios contribuyentes que se encuentren en el cuarto párrafo del 69b y que el monto sea superior a una defraudación de 7,804,230. O sea que si dices, oye, yo llegué hasta los 7,800,000, Ya no. Ya, casi me salvo, no, abusado. Oye, pero que me pasé de $1, ya chupaste faros. Y eso quiere decir dejar de pagar o defraudar 26,014,000. Esa es la defraudación, al final. O sea, estás hablando de defraudar 26 millones, porque 26 millones al 30%, pues son 7 millones. Pero eso es una parte de la contribución, falta el IVA. Si tú le pones esto IVA al 16% de 26 millones, pues ya te superpasaste, ¿no? Y más cuando es de retención, que es el impuesto al valor agregado, ¿no? Claro. Aquí ya comenté lo del 69b. Y obviamente habla del plazo, porque hay un artículo 8º, fracción primera, de la miscelánea, que es de fecha 9 de diciembre del 2019, el plazo para efectuar la corrección, que habla que transcurrido el plazo para aportar las documentación e información de la prórroga, un plazo que no exceda de 50 días, en resumidas cuentas. No nos da el tiempo de meternos a los días en los cuales tú tienes, dentro de los primeros 20 días de este plazo, la autoridad tienes 10 días, te va a contestar, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Déjame ver para irnos, ok. Y luego dice que la responsabilidad solidaria se calcula multiplicando el porcentaje de la participación o accionario, ¿verdad? Por supuesto. Bien, sujetos a los que la ley le aplica. Le aplica a los socios y accionistas que tengan o hayan tenido control efectivo de la sociedad respecto de las contribuciones. El control.
haya sido el administrador, el gerente, el tesorero, todos esos son a los que primero van a entrar. Si es consejo de administración, pues a Si el consejo decide, todo el consejo. Si yo soy gerente general y recibo órdenes del consejo, bueno, pues es todo el consejo, ¿no? Claro. ¿Sí? Entonces es muy importante. Dice, en las hubiera realizado las sociedades cuando tenían su calidad. Oye, eso lo dejé hace 10 años, hace 5 años, hace 2 años. No, amigo. Así lo hayas dejado hace 2 años, tienes que venirme a aclarar a mí. ¿Por qué tomaste decisión? Claro. ¿Por qué diste esas Porque fue en tu instrucciones? encargo, ¿no? Fue Claro. en tu tiempo. La capacidad de una persona o un grupo de personas, cualquiera que sean los siguientes actos, es cuando tengas el control efectivo. Imponer decisiones a la Asamblea General o de accionistas, o nombrar o distribuir a los consejeros o administradores. Sí, Jesús, tenemos ya que... Ya. Mantener la titularidad de los derechos que permita a más del 50% de los socios, dirigir la administración. Ya. Claro, hay mucho que platicar. Una disculpa, me da por platicar muchas cosas. Pero espero que las personas que nos estén viendo se metan más a esta parte. No, porque además podría estar en riesgo su patrimonio, ¿no? No es cualquier cosa. Absolutamente todo. ¿No? Jesús, no, hombre, un gusto. No, muchísimas gracias por haber invitado, es un verdadero placer. Gracias, nos saludamos a los que nos saludan, sí, pero ya te encargarás de ya estaremos ahí. Sí, es importante que la persona que está en tu programa, pues todos saber que están aquí con nosotros. Claro que sí, les mandamos un saludo y bueno, Jesús, un placer, de verdad, un gusto que hayas estado aquí con nosotros. No, muchas gracias al equipo de producción y a ti por haberme invitado. Por supuesto que sí, y amigos, esto ha sido todo. Recuerden, Hablemos Derecho es el órgano de difusión del Programa Nacional de Asistencia Jurídica y como siempre les digo, pues que tengan un excelente día.